Ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco se define como el inicio de un latido al inicio del siguiente latido. Se denomina ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco lo genera principalmente un potencial de acción que se origina en el nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal se encuentra principalmente en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Luego, muchachos, pasa directamente a lo que son las aurículas. ¿Quién pasa ese potencial de acción desde la aurícula al ventrículo? Se encarga el nódulo haz aurículo ventricular. Ese nódulo haz aurículo ventricular le da un pequeño retraso de 0,1 segundo y permite que las aurículas se contraigan ante los ventrículos y así el funcionamiento correcto del corazón. Muy bien, entonces el ciclo cardíaco se define como el inicio de un latido al inicio del siguiente latido y lo genera un potencial de acción que se origina en el nódulo sinusal que se encuentra en la pared superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Y luego, ¿verdad? Ese potencial de acción se propaga por las aurículas para que se contraigan primeramente. Ahí en la rama de Bachmann pasa a la aurícula izquierda y luego, ¿verdad? Pasa al ventrículo derecho por el nódulo haz aurículo ventricular, que le da ese pequeño retraso para que se contraigan las aurículas y posterior los ventrículos. Hay dos momentos clave, ¿verdad? En la cardiología, que son la diástole, significa relajación, y sístole significa contracción ventricular o auricular, ¿verdad? De diástole también puede ser relajación ventricular o auricular. Las funciones de las aurículas. Como bien dijimos en la clase pasada, las aurículas son bombas de cebado débil que contribuyen al llenado de los ventrículos. El llenado de los ventrículos, chicos, se da en 3 tercios. Los 2 tercios primeros corresponde el 80% al llenado de los ventrículos y el tercio final corresponde el 20% de lo llenado de los ventrículos. En total, ahí tenemos el 100% de lo llenado de los ventrículos. Entonces, ¿cuál es ese el 80%? El 80%, chicos, como pueden ver ustedes, voy a darle un zoom para detener aquí, quedó muy bien. Pueden ver ustedes que cuando las aurículas se llenan y el ventrículo se encuentra vacío, por presión, ¿verdad? La aurícula es superior, la presión de la aurícula es superior porque está llena de sangre y el ventrículo se encuentra vacío porque está en un momento de diástole. Por presión, ¿verdad? La aurícula abre esta válvula aurículos ventriculares, que es la tricúspide y la mitral. Ahí pueden ver ustedes, están abiertas. Directamente, chicos, ¿verdad? Fluye, cuando se abre, fluye sangre al ventrículo. Entonces, toda esta sangre, chicos, que está llena, que tenía la aurícula, va a pasar al ventrículo. Y esta pequeña sangre, pueden ver ustedes, notar que todavía cuando se abrieron las válvulas, todavía viene cayendo sangre en las venas. Y pueden ver ustedes, miren, todavía fluye sangre que viene cayendo las aurículas. Esta sangre pasa a la aurícula y posterior al ventrículo. Estos dos corresponden el 80% del llenado de los ventrículos. La sangre que ya estaba en la aurícula y esa pequeña cantidad que todavía viene fluyendo de las venas hacia la aurícula, que va a pasar directamente a los ventrículos. Y ese es el 80% del llenado del ventrículo. ¿Y cuál va a ser el 20%? El 20% te la da la contracción auricular. Y pueden ver ustedes, pum, contrae y le expulsa 20% más de sangre al ventrículo. De hecho, chicos, esos 20% está de más, porque normalmente el corazón tiene la capacidad de bombear 300-400% más de sangre a una persona en reposo. De hecho, tu aurícula puede estar paralizada, ¿verdad? Sin expulsar, o sea, la contracción, sin expulsarte estos 20%, y una persona en reposo no te va a manifestar síntomas porque ya sabes que la sangre recibe más de sangre de lo que
que necesita el cuerpo. Pero sí, si está hablando de una persona que hace algún esfuerzo sumamente físico, ese 20% sí se va a notar claramente. La persona va a manifestar síntomas, ¿verdad? Diaporesis, sudoración, ¿verdad? Cianosis, signo de disnea. Entonces, ahí sí lo va a notar. Pero normalmente, chicos, las aurículas aportan 20% más de sangre de lo que requiere el cuerpo. La función de los ventrículos, las bombas, ¿verdad? Entonces los ventrículos, ya dijimos, los llenados los ventrículos, lo vamos a explicar nuevamente, pero ya sabes que se llena en 3 momentos. El vaciado de los ventrículos, que ahí vamos a hablar sobre el periodo de contracción isovolumétrica, el periodo de eyección y el periodo de relajación isovolumétrica, y vamos a terminar sobre lo que son los volúmenes ventriculares. Muy bien, el llenado de los ventrículos, hace poco te lo expliqué, ¿verdad? Que se llena gracias al aporte de las aurículas. En ella, ¿verdad? Se va a llenar en 3 momentos. El primer momento, el periodo rápido de los ventrículos, que hace que cuando se llenan las aurículas se abran las válvulas aurículos ventriculares, y esto, ¿verdad? Hace que el ventrículo se llene rápidamente. El segundo, el tercio medio, y es que viene por la pequeña cantidad de sangre que todavía viene, que fluye de las venas, ¿verdad? Ahí pueden ver ustedes que esa pequeña sangre también pasa directamente hacia lo que son los ventrículos. Estos dos contribuyen el 80% de los ventrículos. Y el último tercio te lo da la contracción auricular, que le aporta el 20% más de sangre a los ventrículos. Ahí tenemos el 100%, y eso se conoce como llenado de los ventrículos. Hablemos del vaciado de los ventrículos. Iniciamos hablando sobre el periodo de contracción isovolumétrica, de eyección y por último relajación isovolumétrica. ¿Qué es el periodo de contracción isovolumétrica? Y muy bien, chicos, pongan atención. Ahora que la aurícula ocasiona sístoles auriculares, es decir, expulsó la sangre hacia los ventrículos, ahora los ventrículos se encuentran llenos de sangre. ¿Quién tiene mayor presión? Ahora, los ventrículos o la aurícula. Claramente el ventrículo, porque ahora posee la cantidad de sangre, ¿verdad?, que le aportó la aurícula. Por presión, la sangre, esta sangre que se encuentra en el ventrículo, va a querer regresar a la aurícula. Para que esto no suceda, las válvulas semilunares, perdón, las válvulas auriculoventriculares, ¿verdad?, que son las tricúspides y la mitral, se cierran, ocasionando tu primer ruido cardíaco. ¿Ya? Ahora el ventrículo comienza a contraerse. Ese inicio de contracción, que tiene un lapso de 0,02 a 0,03, permite que la sangre de los ventrículos choque, ¿verdad?, hacia lo que son las válvulas semilunares. Entonces ese inicio de contracción ventricular permite que la sangre choque con las válvulas semilunares, pero sin ocasionar el vaciado. Esa palabra es mega importante, sin ocasionar el vaciado, y eso se llama contracción isovolumétrica. Porque ustedes, si me dicen que es la apertura de las válvulas semilunares, ya se pasaron al otro periodo, que se llama periodo de eyección. Ahora sí, en el periodo de eyección sucede la apertura de las válvulas semilunares, porque en la contracción isovolumétrica dijimos que solamente es el inicio de la contracción ventricular que permite que la sangre choque con las válvulas semilunares sin ocasionar el vaciado. Y aquí, ¿verdad?, en el periodo de eyección ya vamos a abrir las válvulas semilunares. Los ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho, tienen que ejercer una presión superior. En el ventrículo izquierdo tiene que ejercer una presión superior a 80 milímetros de mercurio, y el ventrículo derecho tiene que hacer una presión superior a 8 milímetros de mercurio. Y aquí es donde se abre la válvula semilunar. Y
el ventrículo, ¿verdad? Expulsa la sangre hacia lo que son las arterias pulmonares, y este lo hace el derecho, y el ventrículo izquierdo expulsa su sangre hacia lo que son la arteria aorta. Este lo manda a los órganos periféricos y el derecho hacia los pulmones. Y bien, entonces entramos a lo que son la relajación isovolumétrica. Ahora, ¿verdad? Le vuelvo a preguntar, ¿quién tiene mayor presión? Las arterias que ya están llenas de sangre, que se están distendidas porque el ventrículo le expulsó la sangre, esa, ¿verdad? Lo que son la aorta y la arteria pulmonar. Y el ventrículo se encuentra en una diástole, es decir, un relajamiento. El relajamiento es inmediato, es rápido, el ventrículo viene descendiendo rápidamente. Y ahora, ¿quién tiene mayor presión? Las arterias o el ventrículo. Obviamente me van a decir que las arterias. Esa sangre, chicos, por presión va a querer regresar nuevamente a los ventrículos. Para esto no suceda, chicos, para que no suceda el flujo retrógrado, las válvulas semilunares ahora se cierran, ocasionando tu segundo ruido cardíaco, ¿verdad? Y ese es el segundo ruido cardíaco. Tu ventrículo, como te dije, vienen descendiendo rápidamente. Esa diástole, chicos, tiene una duración de 0,03 a 0,6 segundos, y esto permite que las presiones de los ventrículos caigan súbitamente hacia el suelo, digamos, y las aurículas ahora ya se llenaron de sangre, ¿ya? Ahora las aurículas están llenas de sangre, que ya saben ustedes que van a abrir nuevamente las válvulas semilunares y van a llenar a los ventrículos, y así sucesivamente, chicos, se repite, ¿verdad? Y eso es la relajación isovolumétrica, ¿verdad? La apertura nuevamente de las válvulas ventriculares. Cuando el ventrículo, su diástole, cayó súbitamente al suelo, las aurículas se llenaron y abrieron las válvulas auriculoventriculares o ventriculares. Hablemos sobre los volúmenes ventriculares, el volumen telediastólico, sistólico y telesistólico. Sencillito. ¿Qué es el volumen telediastólico? El volumen telediastólico, chicos, no es nada más toda la cantidad de sangre que fluyó desde la aurícula al ventrículo. Toda esa sangre, ¿verdad?, que fluyó de la aurícula al ventrículo, que es normalmente de 110 a 120 ml de sangre. Y ese es el volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen, verdad? ¿Qué es el volumen sistólico? El volumen sistólico, chicos, no es nada más la expulsión de sangre que va de los ventrículos hacia lo que son la arteria pulmonar y la aórtica. ¿Cuánto fluye de sangre el ventrículo a la arteria? 70 ml. Y ese es el volumen sistólico, la cantidad expulsada de los ventrículos hacia la arteria. Y bien, ¿y qué es el volumen telesistólico? Aquí facilito, pueden hacer una resta, ¿verdad? Es la cantidad de sangre que queda en el ventrículo después de la sístole ventricular, ¿ya? Bien, ¿verdad? Entonces, si ustedes restan 70 en menos 110, ¿verdad?, va a quedar 40. Si ustedes restan 120, ¿verdad?, y le quitan 70, esos 120 le queda 50 ml. Entonces, esa es la cantidad de sangre que quedó en el ventrículo, y es el volumen telesistólico, ¿ya? Muy bien, entonces el volumen telediastólico es toda la gran cantidad de sangre que quedó, ¿verdad?, que fluyó de la aurícula al ventrículo, que son 110 a 120 ml. El volumen sistólico es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo, que expulsa 70 ml, y el volumen telesistólico es la cantidad de sangre que queda el ventrículo después de la sístole ventricular, que es 40 a 50 ml.
sencillito. Nunca el ventrículo, chicos, queda vacío. Siempre queda una reservita de sangre. Muy bien. Entonces ahí pueden ver ustedes que el volumen telediastólico no es nada más el volumen, la suma del volumen sistólico y el volumen telesistólico. Y tenemos 120. Muy bien. Y ese 70, chicos, ml que expulsa el ventrículo se conoce como volumen de eyección, que corresponde al 60%. Y esos 60% del volumen de eyección se conoce fracción de eyección. ¿Y cuál sería el 40% restante? ¿Quién correspondía al 40%? El volumen que quedó en el ventrículo, que dijimos que eran 40 a 50 ml. Y muy bien. Y entonces finalizamos con esta explicación rápida. Aquí están todas las eventualidades del ciclo cardíaco. En el lado pueden ver todas las eventualidades en el lado derecho, ¿verdad? De ustedes. O izquierdo. No sé cómo tienen ahorita su compu, en qué posición están. Entonces, ahí pueden ver las diferentes eventualidades que ustedes van a pasar durante el ciclo. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que el cierre de las válvulas auriculoventriculares ocasionan el primer ruido cardíaco. ¿Y por qué se cierran las válvulas auriculoventriculares o ventriculares? Porque la sangre, ¿verdad?, va a querer regresar nuevamente a la aurícula. Y para que esto no suceda, para que no suceda un ruido, un flujo retrógrado, pues se tienen que cerrar las válvulas auriculoventriculares. Luego, chicos, que el ventrículo se encuentra lleno, estamos en una contracción isovolumétrica. ¿Qué es la contracción isovolumétrica? No es nada más el inicio de contracción ventricular, que tiene un tiempo de 0,02 segundos a 0,03 segundos, que ejerce presión, la sangre choca contra las válvulas semilunares sin abrirse, ¿verdad? Sin ocasionar el vaciado. Y esa es la contracción isovolumétrica. Luego, chicos, dijimos que viene el periodo de eyección. Los ventrículos tienen que ejercer una presión, el izquierdo mayor de 80 y el derecho mayor a 8. Inmediatamente, entonces tenemos la apertura de las válvulas pulmonares. ¿Ya? Ahora fluye la sangre hacia las arterias y el ventrículo cae en una relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Bueno, ventrículo desciende su presión, entra en un estado de diástole, de relajamiento, y ahora las grandes arterias se encuentran distendidas porque tienen toda esa cantidad de sangre y la sangre va a querer regresar nuevamente al ventrículo. Para que esto no suceda, entonces se cierran nuevamente las válvulas semilunares, ocasionando tu segundo ruido cardíaco. Y la presión del ventrículo cae súbitamente al suelo, ¿verdad? Ahora las aurículas poseen mayor presión porque están llenas de sangre y esto ocasiona nuevamente la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Y aquí inicia un nuevo ciclo cardíaco. Y esto es, chicos, el ciclo cardíaco. Si te gustó, ¿verdad? Déjame tu comentario y nos vemos pronto en la siguiente clase.